más en la mejor. Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bienvenidos a una nueva emisión de Ecojurídico, la cita de los lunes a las 5 de la tarde, hora Colombia, en ecoradio.com. Y estamos transmitiendo también de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube. Mi estimado doctor Jairo Alfonso Chinchilla, bienvenido a tu programa y le doy una la bienvenida a nuestro gran invitado, al doctor John Alfredo Buitrago Vanegas. Hoy con un tema caliente, salidito del horno. Yo creo que, claro, muy rápido en un fin de semana leerse todo lo que sucedió, pero creo que tenemos un tema importantísimo como lo es la reforma pensional. Mi estimado Jairo, bienvenido nuevamente a tu programa. César, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti, a Ecoradio, por este nuevo episodio, esta nueva etapa de Ecojurídico, en el cual queremos compartir con todas las personas, con todas aquellas personas, abogados, no abogados, con todos para efectos de conocer temas jurídicos de relevancia importantes y también de actualidad. Hoy un gran docente, un maestro, un profesional especializado en el tema de laboral. Queremos que nos haga su invitación, su presentación, y agradeciendo al doctor Buitrago por haber aceptado la invitación. Doctor Buitrago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, doctor Chinchilla, al doctor César, por esta amable invitación, a todos los oyentes y a los que nos ven por las plataformas digitales y por esta emisora online. Bueno, pues mi nombre es John Alfredo Buitrago Vanegas, como ya lo han dicho ustedes, soy abogado de profesión, abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también soy magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, soy CEO de la empresa Humanidad Jurídica y Abogados Asociados, también funjo como... en este momento como docente en el área de Derecho Laboral en la Fundación Universitaria del Área Andina. De nuevo, muchas gracias por esta invitación a ustedes y a todos los oyentes. Gracias, doctor Buitrago. Bueno, César, digamos, en Área Andina hemos traído excelentes, digamos, invitados, la doctora Sandra Roa, el doctor Jair Albarracín, que nos han hablado del tema de la conciliación. También tuvimos al doctor Javier Iscar del Tribunal de Arbitramiento de CIAR. Entonces, bienvenido, doctor Buitrago, nuevamente, y gracias por aceptarnos la invitación. Entonces, César, ¿tienes alguna introducción? Pues, Jairo, la primera pregunta, yo creo que arranquemos de una vez con preguntas. Doctor John Alfredo, o sea, realmente esa reforma pensional pasó a la carrera, y viendo un poco los comentarios de los influencers este fin de semana, de personas influyentes, como por ejemplo el concejal Daniel Briceño, decía que efectivamente iba a poner una demanda de inconstitucionalidad por el tema de la manera como se aprobó. ¿Qué decir sobre eso para arrancar? Porque pues, si hacen una reforma y no la aprueba la Corte Constitucional, ¿eso quiere decir que será otra que se le cae al gobierno Petro? Bueno, pues muchas gracias, doctor César, por esa pregunta, pues muy acorde y sí, con toda la razón. No es que yo esté de parte de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley que pues a toda carrera fue aprobada, pero tiene que surtir ese control constitucional. Ese control automático constitucional pues no puede obviarse, y en este caso esta ley que se encuentra ya próxima a ser sancionada por el señor presidente, pues se surtió bajo una carrera y exponencial, y muy probablemente lo vaya a afectar. ¿Por qué digo que muy probablemente lo vaya a afectar? Porque resulta que estamos ante un sistema bicameral.
que conforma el Congreso, es decir, Senado y Cámara. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el Senado tuvo todos los debates habidos y por haber y se tomaron todo su tiempo para analizar el articulado propuesto por el Gobierno Nacional en cabeza de la ministra del Trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegó a la Cámara de Representantes, pues hombre, este proceso de deliberación se vio empantanado o quizás se vio apurado y pues no se surtió como se debe surtir. En este caso, se vulneran derechos fundamentales con respecto a este proyecto de ley que fue aprobado el día viernes. Visto de esa forma, la Corte Constitucional va a tener que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones con respecto a si es constitucional o no por el trámite que se surtió, pero hay un componente social dentro del mismo escrito o dentro del mismo cuerpo de esta norma que podría vulnerar o que podría permear un poco a la Corte Constitucional, defensora de los derechos fundamentales, y decir que por el componente social podría pasar este proyecto de ley. Entonces, redondeando la idea, existe un vicio en este proyecto de ley, ni más faltaba. ¿Y cuál es? Es el principio de deliberación, el cual se vio vulnerado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El componente social que tiene esta reforma pensional es el que podría jalonar un poco y pues apretar la rienda a la Corte Constitucional para que se surta el paso del control constitucional con respecto a ese proyecto de ley. Esa es mi percepción, doctor César, doctor Chinchilla. No sé si ustedes quieran saber un poco más del tema. Gracias. Doctor Buitrago, cuando dice ese componente social, digamos específicamente a qué se refiere. Digamos, en la reforma, pues está dando mucho, digamos, beneficios a aquellas personas que, digamos, a la parte campesino, a la parte que ni siquiera tienen una pensión y que bajo eso tendrían un bono pensional. Es decir, específicamente esa parte, ¿cómo la podemos determinar? En el cual la Corte Constitucional podría, como usted lo dice, bien lo dice, podría entonces sí aceptarla y no entrar al vicio de proceder, porque ahí sería de procedimiento, no tanto sustancial. Muy bien, doctor Chinchilla, con respecto a ese trato diferencial al cual te refieres, que es a las comunidades afro, a las comunidades indígenas, a los raizales, a los campesinos, ¿qué es lo que ocurre? Y esto está contemplado en el artículo 93 de la reforma pensional, aun cuando pues hemos tenido muy poco tiempo en realidad para empaparnos de todo este conglomerado de artículos, pero ¿qué es lo que ocurre con este componente social? Que pues la Corte Constitucional tiene que sentarse y mirar algo importante, y es que ese trato diferencial de comunidades étnicas pues se debe tener en cuenta y le hace falta a este país. ¿Por qué le hace falta? Porque es que no tenemos la misma expectativa de vida los que vivimos en una metrópolis como Bogotá, como las capitales en Colombia. No tenemos la misma expectativa de vida. Por consiguiente, estas personas que trabajan en el campo, estas personas raizales, aquellas personas afro, las personas indígenas, estas personas tienen una expectativa de vida menor que nosotros. Entonces nosotros somos privilegiados, pero ¿qué es lo que ocurre con ellos? Ese componente social que tiene la reforma pensional es lo que va a coadyuvar para que la Corte Constitucional opere en favor de esta reforma. ¿Y cómo va a beneficiar a las comunidades étnicas esta reforma pensional? Va a beneficiarlos en que va a disminuir la edad para la pensión de este grupo poblacional. Entonces, y muy probablemente reduzca el número de semanas. Entonces, ¿por qué digo que muy probablemente? Porque el artículo 93 no contempla en este momento, así tal cual como está el cuerpo del articulado, no lo contempla aún. Por ahora está para reglamentar. ¿Qué quiere decir reglamentar una norma? Perdón, un proyecto de ley o una ley. Pues que el Estado deja en abstracto un artículo y tiene que entrar a reglamentar el mismo.
Cuando lo reglamente es cuando fija las pautas y los requisitos para poder acceder a una prestación económica, en este caso una pensión, que muy probablemente se va a meter es con la pensión de vejez. Y lo que va a hacer es reducir la edad de pensión para estas personas junto con el número de semanas. Me atrevo a ir a ello, porque ese sería el componente social. Aparte de eso, con cada uno de los pilares que vamos a dejarlo ahí en remojo y vamos a ir tratándolo poco a poco, doctor Chinchilla. Y eso, obviamente, que son los opositores de este proyecto, es la sostenibilidad, porque eso va a generar mucho dinero y no se sabe también cómo, o sí se sabe, o hay una proyección sobre ese recaudo frente a esto, porque pues ellos no van a cotizar. Es verdad, o sea, ahí habría como un dice dónde van a sacar, o esto se va a caer, o se va a romper en algún momento, en 5 años, 10 años, ¿qué va a pasar ahí? Creo que eso es una de las digamos, que los opositores están con este tema frente a esa reforma. Doctor Chinchilla, has dado en un punto clave, y es la sostenibilidad financiera. Tú no puedes construir una casa sin saber cuánto tienes en tu bolsillo o en tu cuenta de ahorros. Tú no puedes construir una casa con unos cimientos que en realidad van a estar a la deriva el día de mañana. Los cimientos deben ser muy fuertes y los argumentos también. En este caso, cuando nosotros nos referimos a la sostenibilidad financiera, ya traemos un antecedente y es la misma Ley 100 de 1993. ¿Por qué razón hablo de la Ley 100 de 1993? Porque es lo que nos lleva precisamente a una reforma pensional. Cuando hablamos de la sostenibilidad financiera, es un problema, pero muy grave, el cual estamos sufriendo hoy en día porque todavía no ha entrado en vigencia la reforma pensional. Hoy en día estamos con una insostenibilidad financiera con respecto a que no está el presupuesto suficiente para que las personas se pensionen. Hoy estoy hablando de la Ley 100 de 1993. Entonces, si no tenemos sostenibilidad financiera en este momento y no es viable nuestro sistema pensional que tenemos actualmente, pues va a gozar de lo mismo o del mismo problema la reforma pensional si no contamos con el apoyo del señor ministro de Hacienda. ¿Qué ha pasado con ese tema? Voy a rememorar ciertas actitudes que ha tenido esta cartera. Esta cartera ha dicho que queda amarrado este proyecto de esta ley, esta reforma pensional durante 40 años. Pero ojo con esto, ¿en cuánto vamos a necesitar y en cuánto nos estamos amarrando el cinturón en este caso? Estamos viendo que cada una de las carteras, alrededor del 5% tiene que apretarse el cinturón con respecto a sus proyectos. ¿Y cómo vamos en este momento? Si no tenemos un proyecto social definido en la Ley 100 de 1993 y contamos con una insostenibilidad financiera, ¿cómo no lo va a contar la reforma pensional si vamos a dar más pensiones aún? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita un compromiso muy serio del ministro de Hacienda, que fue adquirido en el Congreso de la República en su discurso y dijo que están los fondos para 40 años de financiación. Visto de esa manera, entonces ese componente social pues no se encuentra en riesgo. A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Si este proyecto de ley o esta reforma pensional no está sujeta a un sistema de repartos, es decir, a lo que tú y yo, ¿no es cierto?, y el doctor César aportemos a ese fondo pensional, no va a estar sujeto a eso nomás, sino que va a entrar a un presupuesto nacional. Y ese presupuesto nacional es el que va a jalonar todo este componente social. Es la única forma en que no se va a desfinanciar el sistema pensional, porque si nosotros permitimos que únicamente quede como sistema de aportes, lo siento mucho, y nos vemos en 10 años aproximadamente con una bomba de tiempo para poder desarmarla en ese momento y quizás no tengamos los recursos económicos para llevar a cabo otra reforma pensional. Entonces, yo le creo al ministro de Hacienda,
le creo. ¿Por qué le creo? Porque se supone que es una persona que en la aritmética es versada, en la economía es versada, y pues ni más faltaba que vaya a jugar con unos componentes tan importantes como lo es la reforma pensional y ese tema social con respecto a las comunidades étnicas y al campesinado colombiano que tanto lo necesita. Es mi perspectiva. Entonces pensaría yo que ya está cubierto ese tema. Doctor John, sin entrar a debatir, obviamente se genera una polémica sobre esto, pero hay un tema que en la confianza del ministro de Hacienda, yo creo que, yo diría, porque cuando comenzaron a hacer todo el tema de la reforma tributaria y con base en la reforma tributaria armaron un presupuesto nacional, pero resulta que el gran componente de la reforma tributaria o dentro del presupuesto nacional era que metieron lo que iban a recibir por litigios. Y ahí ya se dieron cuenta que eso era irreal, era un sueño. Ustedes como abogados saben que uno no puede contar con la plata de un litigio porque uno sabe cuándo va a salir, cómo va a salir. Entonces, ahí yo diría que la confianza, por ejemplo, en mi caso, yo ya del hombre no confío. Yo digo, al hombre se le olvidó sumar y multiplicar. Y eso puso en riesgo. Al ejército, por ejemplo, le van a reducir 14 mil millones de pesos para insumos y gasolina. Es decir, yo creo que ahí se les fueron las luces. Y en esta de la reforma pensional, ¿cómo confiar? Es decir, teniendo en cuenta ese precedente, ¿cómo se puede confiar? Les recuerdo que estamos en www.carrera.com, estamos también en nuestro canal de YouTube con un tema fundamental, la reforma pensional, con el doctor John Alfredo Buitrago, experto en el tema, y con el doctor Jairo Alfonso Chinchilla. Adelante, doctor John Alfredo. Bueno, pues bien, tienes toda la razón, ya lo hablamos precisamente de ese recorte y ese apretón de cinturón que debe tener cada cartera ministerial. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí el tema es que los principios de la reforma pensional nos habla de un sistema totalmente distinto con respecto a ese sistema de reparto. Vamos a la Ley 100 de 1993, que es en la cual nos encontramos en este momento. La Ley 100 de 1993 es un sistema piramidal, es decir, tiene una base de todas aquellas personas que cotizan, que están dentro de la formalidad y que pues arman un conglomerado, y esa es la base piramidal. Luego se va reduciendo a las personas que van logrando algunos requisitos y por último llegan a la cúspide aquellas personas que logran su pensión, que logran los requisitos de edad y de semanas. Entonces, ese sistema de reparto quiere decir que estas personas que aportan, entonces van a aportar a aquellas personas que se encuentran en la cúspide para ese pago de prestaciones económicas. Y esto es lo que fracasó, porque pensábamos que la formalidad nos iba a dar para sostener esta base piramidal. Pero ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que se quiere en la reforma? O ese es el sentido que yo interpreto con la lectura de la reforma, porque lo que ocurre es qué es lo que yo interprete ahorita y qué es lo que vaya pasando y qué es lo que la jurisprudencia vaya subsanando a medida del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la reforma y lo que yo interpreto? Es que no sea de esta forma, sino que se vincule a un presupuesto nacional todo este tema pensional y ese tema social que va vinculado a la reforma. Es decir, ya no vamos a depender de una base piramidal, sino que aquí va a estar todo Colombia. No solamente las personas que trabajen, no solamente las personas que coticen, sino que va a estar todo Colombia jalonando. ¿Para qué? Para que se vinculen todas estas personas en una prestación económica que se llama pensión. Entonces, bajo ese orden de ideas es lo que se quiere en la reforma pensional y lo que yo interpreto, y por eso no vería en peligro ese componente social. Yo estoy siendo muy ingenuo y ustedes dirán, pero Johncito, o sea, está siendo un poco ingenuo, pero en realidad es lo que quiere la reforma y lo que yo leo. Que ya se nos desvíe más adelante y que ya empiecen a faltarnos pues a lo escrito, bueno, ya es otra situación, pero es lo que está plasmado en este momento en el papel. Hoy en día, haciendo un conector con lo que muy bien nos has puesto, es que, digamos, lo dijo ahorita el doctor John, que hoy inclusive hay problemas, hay inconvenientes con el tema pensional. Y hay
es decir, los jóvenes de hoy en día no se están pensionando o no les interesa, digamos, cotizar o prefieren de viaje, hacer, bueno, en fin, pero no les interesa. ¿Eso es cierto? ¿O eso hay estadísticas? ¿O eso es un problema que hay? Entonces, ¿cómo vamos a tener toda esa población de Colombia cotizando frente a la reforma, que es lo que se espera? Doctor, estamos ante un peligro, doctor Chinchilla, muy latente. Y lamento decirlo, pero si antes no le interesaba pensionarse a los jóvenes que son el futuro de Colombia, pues hoy tampoco. Y con la reforma pensional. Y voy a entrar a explicar por qué. Porque resulta que los jóvenes que se están preparando, y hoy en día hay más profesionales que antes, hoy en día hay más especializaciones que antes y hay más acceso a la educación. Y esto conlleva a que pues, los salarios deben mejorar. Es más, está en proyecto una ley para que los profesionales generen un devengo mucho mejor que el que tienen ahora. Por ejemplo, un profesional ya no puede devengar menos de 3 millones de pesos de acuerdo al proyecto de ley que está cursando. Entonces, visto de esa forma, pues, doctor, me atrevo a decir que los muchachos se nos van a desmotivar. ¿Por qué razón la juventud va a ser desmotivada? Porque resulta que aquellas personas que generen o devenguen más de entre 1 y 2.3 salarios mínimos, lo dice uno de los pilares de la reforma pensional, pues va a ir a los fondos de pensiones privados. Es decir, al régimen de ahorro individual con solidaridad. Si aquellos jóvenes que están laborando se nos van para el fondo privado, pues resulta que ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Esa mesada pensional va a ser muy baja el día de mañana cuando logren esos requisitos para una pensión de vejez. Entonces, por esa razón es que existe esa desbandada de personas que se quieren pasar del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones. Por eso existe esa desbandada, porque si yo gano o devengo aproximadamente 4 millones de pesos, pues mi pensión me va a quedar en un solo salario mínimo si sigo en el régimen de ahorro individual. Y no es que esté en contra del régimen de ahorro individual. Lo que ocurre es que la fluctuabilidad o esa variación de la bolsa o esa variación de inversiones nos lleva a que ese dinero no nos va a dar el rendimiento suficiente para obtener una mesada pensional que en realidad se parezca a lo que yo devengo hoy en día. Es la realidad y por esa razón es que todos se quieren pasar del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Visto de esa forma, entonces los muchachos, los jóvenes, la juventud de hoy en día, el futuro de nuestro país, pues no van a querer en realidad pensionarse, porque si son profesionales, van a tener un salario de 3 millones de pesos o un poco más, pues se van a ir al régimen de ahorro individual y no lo digo yo, lo dice la reforma pensional en su pilar contributivo, que es el cuello de botella de esta reforma pensional. Entonces, estos muchachos se nos van a desmotivar, porque si antes que podían escoger el régimen de forma libre, podían ir a Colpensiones y poder lograr una pensión acorde con su devengo o con lo que devengaba, pues muy bien en ese momento. Hoy en día, Ley 100 de 1993, pero con la reforma pensional, si ya se acaba esa competencia de regímenes, entonces automáticamente se van para el régimen de ahorro individual. Hablo de los que devenguen más de 2.990.000 pesos. Entonces, se nos van a desmotivar. Doctor John Alfredo Buitrago, una pregunta, a ver, para entender la esencia de esto. ¿Qué es una pensión? Es decir, yo digo, me voy a pensionar, la pensión es como un seguro de vida para cuando yo ya no trabaje y cumple ciertos requisitos. Y yo ahí me van descontando mensualmente un valor y se supone que eso es un ahorro para que me paguen la pensión después. Pues resulta que esa plata no alcanza para cubrir lo que yo me gano normalmente. Por ese lado, pero viene un componente del recurso público que viene vía impuestos, que entra a compensar eso que hace falta. Lo entiendo así, ¿cierto? Doctor César, parece que fueras especializado en seguridad social. Pues muy bien, eso es una pregunta muy especializada. ¿Qué es lo que ocurre? La pensión es aquella que me va a cubrir la contingencia, bien sea de vejez,
muerte o invalidez. Entonces, es aquello que me descuentan o que yo cancelo a una entidad para que el día de mañana pueda cubrir una contingencia como las que acabo de describir. Visto de esa forma, resulta que hay personas que en este momento, de hecho es una problemática pero muy clara que está pasando en la Ley 100 de 1993, y es la inequidad. Cuando hablo de inequidad, hablo de ese 20%, ¿no es cierto?, de la población que tiene esas altas pensiones, perdón, ese 20% de esa población que tiene unas pensiones altas que superan los 10 millones de pesos, y resulta que pasa lo que dice el doctor César, y es que anteriormente ellos no cotizaron lo suficiente para cubrir esa mesada pensional, y si no cotizaron lo suficiente para cubrir esa mesada pensional, pues va a ser subsidiado. ¿Y subsidiado por quién? Pues por todos los colombianos. Es decir, esas altas pensiones nunca cotizaron lo que debieron haber cotizado. Lastimosamente, eso afecta a las otras personas que vienen haciendo cola con los requisitos y que quizás sea de un salario mínimo su pensión, y por esas razones que Colpensiones se especializó, discúlpenme, Colpensiones se especializó en negar las prestaciones económicas. Ustedes se han dado cuenta que existe una talanquera o un obstáculo para reclamar una prestación económica. Siempre es negada, siempre se pone un obstáculo, siempre se pone un requisito adicional, y por eso es que existen tantas demandas o procesos judiciales en contra de Colpensiones y de los fondos privados. Entonces, lo que dice el doctor César es muy cierto. Nosotros estamos subsidiando las pensiones de aquellas personas que tienen una pensión supremamente alta. Eso se tiene que acabar. Supuestamente con la reforma pensional lo vamos a acabar. ¿Por qué razón? Porque aquellas personas que tienen aquellas personas que tienen un salario alto se van para el régimen de ahorro individual, y allá se liquidará conforme a la fluctuabilidad que tiene un rendimiento del dinero como en la bolsa. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene la Ley 100 de 1993, que son 3 problemas en realidad. El primero es la insostenibilidad financiera, el segundo es la inequidad, de la cual habla el doctor César, y el tercero es la baja cobertura. ¿Y qué es la baja cobertura? Es que muy pocas personas logran pensionarse. Y cuando hablo de muy pocas personas, lo hablo con sentimiento de causa, porque soy litigante, porque soy abogado en derecho laboral y seguridad social, y veo que el 25% de las personas que llegan a reclamar su pensión lo logran. Es decir, una cuarta de esa cantidad de personas. Entonces, imagínense esa cobertura que tenemos, el 25%, y todos tienen los requisitos ya causados para una prestación económica. Okay. Gracias, doctor. Doctor John Alfredo, creo que hubo un contacto mal en su micrófono o algo y se escuchó al final un poquito bajito, pero para tener ahí cuidado con eso. Adelante, mi estimado Jairo Alfonso. Sí, doctor Buitrago, eso quiere decir que pues no vamos, digamos, no se va a ver tantas demandas como lo acabo de decir, que muchas personas se querían pasar del régimen privado al régimen de Colpensiones. Pero lo que usted dice es cierto, son aquellos que tienen unas pensiones altísimas por el riesgo que no les fueran a dar una buena mesada pensional. Eso se va a acabar con la reforma. Creo que ese es uno de los pilares, pues, por tener en cuenta en beneficio. Muy bien, doctor Chinchilla. Sí, antes de los pilares, yo quiero tratar uno de los artículos de la reforma pensional que va directamente al grano y a lo que tú acabas de tocar. Okay. Aquellas personas que en este momento, la vigencia de la reforma pensional es a partir del 1 de julio del año 2025. Sí. Partamos de ese hecho. A partir de ese momento, la misma ley, la misma reforma, da 2 años, 24 meses para que se puedan trasladar del fondo privado al fondo público, aquellas personas que lo deseen. Y ahí se cierra esa puerta o ese boquete. Okay. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Para que aquellas personas que quieran pasarse del fondo privado al fondo público, pero que le falten menos de 10 años, ojo con eso,
menos de 10 años, porque si le faltan más de 10 años pueden hacerlo libremente con la ley 100 de 1993. Pero si le faltan menos de 10 años, entonces no pueden pasarse de régimen a régimen. Eso es lo que trae esta ley. Da 2 años de gabela. ¿Para qué? Para que aquellas personas que deseen pasarse de régimen a régimen lo puedan hacer libremente. ¿Quiénes van a aprovechar esa situación? Ojo con esto. Pues van a aprovechar esta situación aquellas personas que tienen un ingreso alto y que se encuentran en el fondo privado. Entonces, se van automáticamente a Colpensiones porque esa tasa de reemplazo es mucho mayor. Recordemos que está entre 65 y 80%. Entonces, dicho de esta forma, aquellas personas van a aprovechar ese momento para irse del fondo privado al fondo público. Y eso lo trae la reforma y se llama oportunidad de traslado. Entonces, esa oportunidad de traslado lo contempla la reforma pensional. 2 años para que se trasladen de régimen a régimen. Recordemos que existía la nulidad de traslado, la ineficacia del traslado, que es aquella ineficacia causada por la no asesoría debida del fondo privado cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, de aquellas personas que se encontraban en el Instituto de Seguros Sociales que les dijeron, oiga, allí es mejor en el fondo privado, vámonos, y entonces fueron aparentemente engañadas y se fueron al fondo privado encontrándose en el Instituto de Seguros Sociales, pero después se dieron cuenta de que la pensión no les iba a quedar de la misma forma en que les iba a quedar en Colpensiones. Y por esa razón, entonces, están solicitando ese retiro del fondo privado al fondo público, que es Colpensiones, porque la pensión es mucho mejor en Colpensiones por la tasa de reemplazo, que está entre el 65 y el 80%. Por esa razón, entonces, eso es lo que trae la reforma pensional con respecto a ese traslado de régimen. Doctor John, solamente un ejercicio muy didáctico, porque estamos hablando, digamos, de pensiones altas, en fin, pero acá, pues, el ámbito, los seguidores, en fin, tenemos cualquier clase de seguidores y hay una inquietud. Hagamos el ejercicio pedagógico, nada más, pero hablemos de un salario mínimo. Una persona que esté ganando el salario mínimo, ¿sí?, para hacer el ejercicio en el privado, si vale la pena que haga toda esa demanda para irse a un público y es decir, la pregunta es, ¿cuánto ganaría, teniendo en cuenta que sea un salario mínimo, cuánto ganaría de mesada en el privado y cuánto ganaría en Colpensiones? Lo digo pues porque pues mucha gente dice, o sea, yo gano un salario mínimo, ¿sí vale la pena o ahí hay, ¿qué equilibrio hay frente a eso? Doctor Chinchilla, muy bien, y muy acorde esa pregunta con lo que acabamos de tocar. Resulta que aquellas personas que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos, la verdad, le va bien, le va de la misma forma en el fondo privado y en el fondo público. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer el ejercicio pedagógico. Resulta que yo devengo un salario mínimo y estoy en Colpensiones. La mesada me va a quedar por menos del salario mínimo. Pero resulta que en Colombia, en hipótesis, menos del salario mínimo. Por la tasa del reemplazo, realizando la operación aritmética y la ecuación, nos va a quedar por menos del salario mínimo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en Colombia nadie puede ganar menos del salario mínimo, pensionalmente hablando. Ojo con esto, porque con la reforma pensional sí van a ganar menos de un salario mínimo, pero con unas condiciones especiales. Entonces, Ley 100 de 1993, nadie puede ganar menos del salario mínimo. Si yo cotizo por un salario mínimo, pues me da igual en el fondo privado, es decir, en Colpensiones y en las AFP, es decir, Protección, Porvenir, Scandia, todas estas 4 que existen en este momento, que son fondos privados. Entonces, no va a haber ninguna variación, no tiene que hacer ningún ejercicio. ¿Por qué razón? Porque le da igual estar en un fondo que estar en el otro. Entonces, y recuerden que con la reforma pensional, en uno de los pilares, recordemos que en este caso, que es el pilar contributivo, pues van a quedar automáticamente en el fondo público. Es decir, porque van a ganar o van a devengar menos de 2.3 salarios mínimos, menos de 2.990.000 pesos, se me van a quedar en el pilar contributivo. Ojo, componente de prima media, porque cambió el nombre también.
componente de prima media, y el otro régimen sería componente de régimen de ahorro individual. La palabra componente se va a poner de moda en seguridad social. Pero son hartos, son muchos que estén, digamos, es decir, hay muchas personas que se pensionan con el salario mínimo. Bastante, pues estamos hablando, doctor Chinchilla, de que pues con la reforma pensional, Colpensiones va a quedar aproximadamente con más del 80% de los cotizantes. Viene un interrogante bastante importante. Colpensiones tiene la infraestructura y tiene todo el andamiaje que se requiere para administrar la cotización de aproximadamente, es que se me va el número, pero del 80% o más de los cotizantes, siendo que en este momento tenemos fallas estructurales en donde no respondemos a tiempo un requerimiento, en donde no respondemos a tiempo un recurso de apelación, en donde estamos negando absolutamente nada, en donde necesitamos capacitación para aquellos asesores, para aquellas firmas también que asesoran a Colpensiones, y que nos dedicamos es a negar prestaciones económicas. Ojo con esto. ¿Pueden Colpensiones con este peso que se viene? Tenemos un año para prepararnos. El 1 de julio del año 2025 entra a regir la reforma pensional. ¿Estamos preparados para ello? Les vamos a quitar prácticamente todo ese peso y todo ese dinero, ojo, que va a pasar a ser administrado por el Banco de la República, pero vamos a quitarle casi todo al fondo privado. ¿Nosotros sí podemos con ello? Entonces, mucho cuidado con esta situación, porque es algo que se nos viene y es una bomba de tiempo que quizás, ojalá, la podamos desarmar el día de mañana, y nos vemos el 1 de julio del año 2025 para saber cómo está preparado Colpensiones. Pero si no estaba preparado Colpensiones para el cambio entre el Instituto de Seguros Sociales, ese tránsito del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones, no estaban preparados, se perdieron semanas. Ustedes se imaginan con el 80% o más de los cotizantes. Muchas gracias, doctor César. Pues precisamente esa es una gran inquietud. Bueno, les recuerdo que estamos en Ecojurídico, la cita de todos los lunes a las 5 de la tarde, hora Colombia, aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio, y estamos también transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Nos dice Luz Marina Fanador: César, qué tema tan importante e interesante. Doctor Buitrago, aquí hay una pregunta, y es que no he escuchado que los contradictores de la reforma pensional dicen le van a entregar la plata a personas que no saben manejar plata. Hemos visto cómo finalmente los fondos de pensiones privados, con los recursos, han logrado financiar muchas obras del país, porque hay unas platas importantes. Y digamos que la rentabilidad de esos fondos, a los que tienen sus pensiones, a sus platas ahí, pues han rentado. Pero en el panorama de un gobierno en el que vemos que los manejos de los dineros, por los escándalos que hay, no son tan santos, ¿qué nos garantiza que este gobierno o el siguiente gobierno coja esos recursos del ahorro de las personas y los despilfarren? Porque lamentablemente yo algún día yo pienso, por ejemplo, que la DIAN, ahorita que por ejemplo ascendieron al director de la DIAN, al ministro de Comercio, uno dice, bueno, la DIAN se encarga de apretarnos, pero uno nunca ve que ellos digan, oiga, se están gastando más la plata, porque aquí hay un tema, lamentablemente, de malos manejos de los dineros públicos. La reforma, ¿cómo va a garantizar que la platica no se esfume? Bueno, para ello existe, no voy a hacer el papel de defensor, ¿vale, doctor César? Voy a exponer tal cual como está la reforma, el tema de principios. Y cuando hablamos de principios, es la directriz por donde nosotros debemos guiarnos para llegar a un punto clave. Esos principios, dentro de ellos está quién va a administrar ese dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Que ese dinero pues está siendo invertido en las vías, está siendo invertido en infraestructura, está siendo invertido en muchas obras que en realidad apalancan un crecimiento económico dentro de un país. Pero este dinero que va a pasar de los fondos privados a Colpensiones, ¿no es cierto?, lo va a administrar es el Banco de la República, y el régimen pensional
en este caso tiene unos principios y que no van a ser utilizados en ninguna otra obra social, sino es en el sistema, en el mismo sistema pensional. ¿Qué es lo que me preocupa? Y lo que tú acabas de decir tiene mucha razón. ¿Por qué razón? Porque pues uno tiene que poner la plata a producir, ¿verdad? Y en este caso, la plata, ¿en qué se nos va a quedar? En el Banco de la República. No le vamos a dar una directriz al Banco de la República de qué hacer con esos dineros, por eso importantes los principios de la reforma pensional. Entonces, porque nosotros, es decir, el fondo pensional sí va a tener que entregar dineros con rendimientos, con intereses, ¿no es cierto? Porque para eso existe un principio de rentabilidad y es esa indemnización sustitutiva para aquellas personas que no logren su pensión, le van a tener que devolver ese dinero con rentabilidad. Y si yo no lo pongo a rentar, entonces, ¿qué va a pasar con ese dinero? Entonces va a empezar a perder esa capacidad adquisitiva de dinero con respecto a un interés, pero sí vamos a tener que devolverlo con interés. No hay nada más malo para administrar que todo el tema estatal. Es decir, el Estado es muy mal administrador. Entonces, eso lo vimos con el Instituto de Seguros Sociales y pues para allá nos quieren llevar prácticamente, porque se va, hoy yo escuchaba precisamente al doctor representante de aquellos fondos, quieren marchitar los fondos privados y marchitarlos es quitarles ese dinero que pueden administrar, pero nosotros vamos a marchitar ese dinero en el fondo público, en el Banco de la República, quien va a ser el administrador natural de ellos. Entonces, dicho de esa forma, creería yo que vamos a estar nosotros en un suspenso de interés monetario con respecto a ese dinero que vamos a retener de los fondos. Pues, John, mi estimado Jairo Alfonso, dale, sigue. El panorama, digamos, yo creo que estamos de acuerdo en que había que hacer una reforma, pero esperemos que el remedio no resulte peor que la enfermedad, que es lo que es el gran riesgo. Y hay otro antecedente aquí muy maluco, es decir, estos temas de corrupción nos alarman cuando vemos, por ejemplo, que este es un gobierno elegido moviendo las líneas éticas, pues ya uno comienza a desconfiar muchísimo. Y cuando uno ve que las personas que están llegando a esas posiciones importantes, porque ahorita viene un cambio de varios miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y comienzan a llegar los amigos del gobierno, ahí pueden comenzar a cambiar las reglas de juego, porque lamentablemente es así, ¿no? O sea, lamentablemente la corrupción de alguna manera se acomoda para acabar con las cosas. Yo no soy pesimista, pero es la realidad de lo que está sucediendo. Adelante, mi estimado Jairo. Gracias, César. Doctor John, es decir, también hay un caso que también va a agravar la situación de la sostenibilidad y es que dice, cotice o no cotice, va a haber un bono pensional. Entonces también, ¿de dónde va a salir también? Eso va a agravar la parte de sostenibilidad, ¿o no? Totalmente, doctor Chinchilla. Bueno, yo quisiera entrar a explicar el pilar solidario que va muy de la mano con lo que acabas de decir, doctor. Y es que aquellas personas nacionales, ojo, y también aquellas personas residentes en territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, recuerden que para ser residentes en territorio nacional necesitamos, lo dice la Constitución Política, necesitamos vivir en territorio colombiano más de 180 días. Si convivimos en territorio colombiano más de 180 días, nos convertimos en algo que se llama residente. Y en este caso, el pilar solidario, pues nos habla de que los residentes van a tener derecho a ese pilar solidario si cumplen ciertos requisitos. En este caso, entonces, no solamente los nacionales, sino también los residentes podrían tener, y sabemos a quién nos podemos referir, ¿no es cierto? Aquellas personas extranjeros que tienen problemas en su país, que pues vienen a Colombia y entonces van a ser beneficiarios de ese pilar solidario porque logran su residencia, ni más faltaba, porque pues nosotros somos un país que acogemos a los extranjeros y somos generosos con ello. La generosidad se ve precisamente en este pilar solidario. ¿Cuáles son estos requisitos para acogerse a este pilar solidario? Son los siguientes. Uno es de edad y otro es de calificación de pobreza. En este caso, si es hombre,
¿no es cierto? Y cumple y tiene más de 65 años, o si es mujer y tiene más de 60 años, y es calificada su pobreza por medio del CISBEN, es decir, quien da el puntaje con respecto a la pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, entonces esta persona puede lograr que se le dé una mesada pensional de forma vitalicia. ¿Y de cuánto estamos hablando? Aproximadamente de 223.000 pesos que va a ser reajustado cada año. Visto de esa forma, entonces nosotros estamos, ojo, esto es algo nuevo, no es que se esté aumentando la edad de pensión, esto es algo novedoso. ¿Y quién va a pagar esto? Pues todos nosotros con los impuestos. Entonces, ya esto no va a ser un sistema de reparto ni de cotización, sino que con nuestros impuestos nosotros vamos a pagar a cubrir ese pilar solidario que, recordemos, 65 años o más si son hombres, 60 años o más si son mujeres, y no haber cotizado ninguna semana o hasta 299 semanas. Entonces, y que estén catalogados o tarifados en esa pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Visto de esa forma, entonces, ¿cuántas personas van a ingresar a ese pilar solidario? ¿Esa sostenibilidad financiera está en peligro, sí o no? Ustedes podrán decirlo. Doctores, a ver, pero entonces eso quiere decir que cuando menos pensemos van a llegar barcos de Cuba con una cantidad de viejitos y de viejitas, con todo respeto. De Venezuela nos van a llegar más viejitos, más viejitas, están acá 6 meses y ya van a tener derecho a la pensión. Yo hago una pregunta. Yo sé que hay un tema de derechos humanos y todo, pero a ver, ¿cuál es la responsabilidad de esos gobiernos? ¿Esos gobiernos con cuánto van a pagar para esto? En cambio, allá en Venezuela y en Cuba, los Castro, los hijos de los Castro, los hijos de Chávez, felices disfrutando, y acá entonces que todos trabajando para pagarle a los viejitos que nos van a traer. O sea, perdónenme que lo ponga tan crudamente, pero esto es alarmante. Es alarmante. Es decir, ¿de dónde va a salir tanta plata para pagar eso? Pregunto yo, doctores, ¿de dónde va a salir? Textualmente, doctor, quiero citar el pilar solidario. Tal vez me esté equivocando y ojalá los expertos que me están escuchando me digan y me jalen las orejas y me digan, no tienes la razón. Pero textualmente, el pilar solidario está integrado por personas colombianas residentes en el territorio nacional en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Ojo, integrado por personas colombianas residentes en el territorio nacional, ¿no es cierto? Entonces, ojo con estas personas que vienen, realizan todo su trámite, ¿no es cierto?, legal, obtienen su cédula de ciudadanía, pues van a poder tener acceso a ese pilar solidario. Estamos hablando de aquellas personas que logran su residencia, ojo, que van a estar legalizadas, que tienen todos sus documentos al día y que van a ser tarifadas en ese sistema de puntaje del CISBEN. Aparte de eso, tenemos no solamente estas personas que no han cotizado, sino también tiene este componente social. Y es aquellas personas que se encuentran en estado de discapacidad, aquellas personas que logran su pérdida de capacidad laboral, pero que no han cotizado al sistema pensional o que han cotizado quizás hasta 290 semanas, porque si cotizan más de 290 semanas, logran sus 300, ya entran al semicontributivo. Aquellas personas que ya son catalogadas como inválidas y que tienen 55 años y son hombres o más, 50 años y son mujeres o más, ya estas personas también hacen parte del pilar solidario, es decir, aquellas personas discapacitadas, aquellas personas en situación de invalidez. Bueno, entonces ese es el segundo componente que tiene ese pilar solidario, es decir, ellos van a ser beneficiarios de una mesada vitalicia por el valor de 223.000 pesos que va a ser reajustado anualmente. Este es el pilar solidario, como se los estoy presentando. Doctor, pero discúlpeme porque no entendí muy bien el tema de los residentes. Es decir, tributariamente se entiende que cuando son 6 meses o más y estoy en el país, ya soy residente en el país y debo tributar. En este caso, la condición adicional es que yo debo tener la nacionalidad. Sí,
A ver, cuando hablamos de residencia, sí, como lo acabas de tocar, doctor César, hablamos de 180 días o más. Pero cuando estamos tocando ese tema es que ya ellos se deben encontrar legalizados en el país. Ellos tienen que contar porque aquella persona que debe tener una puntuación en el CISBEN, hablamos de los nacionales. Entonces, este puntaje lo logran las personas que se encuentran ya legalizadas en el país. Entonces, aquí, si bien una situación los incluye, otra los puede estar excluyendo. Y es esa puntuación y es esa tarificación, esa tarifa que se le da a la pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. ¿Sí me hago entender? Quedó clarísimo. En este punto, entonces, sí se requiere tener la nacionalidad colombiana certificada. No es que solamente sea por ser residencia, sino que tiene que tener la nacionalidad. Claro, ha habido una apertura gigantesca de las nacionalidades. Yo no sé, yo creo que este es un tema, en mi opinión, Jairo, y muchas gracias porque me están escribiendo y voy a leer los comentarios. Nos dice Marta Victoria de la Torre, buenas tardes, misecitas, ahí sí que pena con ustedes. ¿Cómo vas? Qué buen programa, yo lo estoy viendo, increíble saber todo esto, gracias. Qué temas tan importantes para todos. Yo creo que este es un tema fundamental y yo creo que lo tenemos que seguir abordando para explicar más cosas en detalle, porque realmente creo que es un tema bomba en nuestro país. Mi estimado Jairo, adelante. Gracias. Doctor John, pues uno diría, o leyendo la carrera, 223.000 pesos mensuales, obviamente, pero y uno lo dice así como leyendo rapidito, pero eso es un volumen grandísimo, o sea, hablamos otra vez nuevamente de la sostenibilidad, ¿es así? Así es, doctor Chinchilla. Pues en este caso no estamos sujetos ante un sistema de reparto, ¿no es cierto? Ante un sistema de cotización, sino que estamos en manos de todos los colombianos con sus impuestos o con nuestros impuestos es que vamos a cubrir ese tema del pilar solidario. Pero quisiera hablar del sistema de este pilar semicontributivo. Si de pronto tengo un poco más de tiempo, me voy a tomar un minutico. Y este semicontributivo es el pilar que está integrado por aquellas personas, ojo, que tienen 65 o más si son hombres, 60 o más si son mujeres, que no cumplieron los requisitos para acceder a su pensión de vejez. Es decir, que cotizaron entre 300 semanas y 1.000 semanas. Estas personas van a ser beneficiarias de una renta vitalicia. Esta renta vitalicia sí tenemos que hacer un cálculo matemático para poder saber cuánto le corresponde por tasa de reemplazo a estas personas. Visto de esa manera, entonces también tiene un componente social de personas que no alcanzaron a cotizar lo suficiente para una mesada pensional, pero igual se la vamos a otorgar. Yo sé que pues va a ser de acuerdo a lo que haya cotizado, pero por más que nosotros hagamos cuentas, nunca va a cubrir esta persona que cotizó, nunca va a cubrir el valor de su mesada pensional, porque puede ser que una persona, ojo, la expectativa de vida en este momento, en cuanto se encuentra en 75 años, y creo que va a aumentar en los próximos años un poco más. Entonces, si hablamos de 75 años, un hombre de 65 que ya puede adquirir ese semicontributivo porque está entre 300 y 1.000 semanas cotizadas, entonces vamos a cubrir 10 años de mesadas pensionales de esa persona que quizás únicamente de pronto pudo haber cotizado 400 semanas o quizás 900 semanas, pero no le daría, ¿no es cierto?, ese cálculo de cotización para recibir esa mesada pensional. Ahí estoy hablando del del pilar semicontributivo. Doctor John, o sea, digamos, quitándonos un poco el tema, porque realmente lo que se ve es un componente social en esta reforma, total. O sea, total. Pero quitándonos un poco, o definitivamente un poco el color de las banderas, o el interés particular, en su opinión, ¿ve cosas buenas, ve cosas que no están bien, o realmente sí en el contexto es buena la reforma, en su opinión? O sea, digamos, no en ningún momento, pues, digamos que, pero quitando colores y toda esta situación, sí se ve que podría esto representar, o ve que la sostenibilidad es imposible, en su opinión. Doctor, teniendo en cuenta un componente social tan amplio, y estamos llegando a un asistencialismo.
Lastimosamente, debo decirlo, yo pues soy abogado laboralista y pues tengo que ponerme la mano en el corazón y decir que pues el componente social es muy amplio. En todos los pilares que nosotros tenemos en este momento del régimen pensional, que son 4, estamos viendo un componente social. Y ese componente social, si no nos alcanza en este momento, porque estamos en una situación deficitaria, es decir, no nos está alcanzando lo que producimos, no nos está alcanzando lo que Colombia en realidad tiene como existencia, pues mucho más vamos a raspar la olla. Vamos a acabar con la alacena. Lo siento mucho, pero debo decirlo. Es decir, no, estamos llegando a un asistencialismo pensional, que eso es definitivamente muy peligroso, porque el tema pensional con respecto a la cotización está disminuyendo bastante. Los muchachos en este momento quizás no quieran pensionarse, ¿no es cierto? Y quizás esa informalidad pueda crecer un poco más. Lo estamos haciendo por disminuir esa informalidad laboral. Entonces, visto de esa forma, yo pensaría que nosotros debemos atacar muy drásticamente la informalidad, debemos atacar un poco más el tema de cotización y esa ley de las monedas, es decir, recoger esas pequeñas cotizaciones de todos los campos, es lo que podría ayudarnos el día de mañana a no entrar en una situación deficitaria con respecto al tema pensional, pero estamos cayendo en un asistencialismo. Igual la reforma también establece que lo van a generar unos impuestos, ¿no? A partir de 3.5 millones, algo así, las van a grabar con impuestos. Eso está bien digamos, y por último, estamos en manos de la Corte, ¿no? Bueno, el tema sí, claro, estamos en manos de la Corte. El tema de impuestos sobre las pensiones está pendiente de una reglamentación. Okay. Yo pensaría que no van a ser grabadas. Lo que ocurre es que del afán no queda sino el cansancio. Y eso fue lo que quedó en el tintero, porque eso debió haber sido discutido. Fue algo que se fue entre rejillas del Senado a la Cámara, y en la Cámara debieron haber puesto la talanquera para que eso no hubiese pasado, pero bueno, ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe reglamentar por parte del Estado ese tema con respecto al impuesto sobre las pensiones, porque claro, los VT que están exigiendo dan exactamente para que se graben las pensiones de ese monto. Entonces pensaría yo que hay que ponerle solución a eso, y si pasa, pues entonces sería algo gravísimo, porque sería una pequeña reforma dentro de una reforma, y esa reforma sería una reforma tributaria, y ya ahí sí se alejaría el componente social, ya eso no sería el componente social. Muy buenísimo, que fue lo primero que dijo cuando de un momento a otro, mejor dicho, no vamos a tratar un tema de debate ni nada, sino que pasó, o sea, no hubo el debate, digamos, en este caso, por ejemplo, y sería... Claro. Mis estimados doctores, estoy intentando hacer un cálculo acá mientras ustedes están analizando estos temas tan importantes. En Colombia se estima que hay 6 millones, según el censo del año 2020, hay más o menos 6.808.641 mayores de 62 años al año 2020. Eso quiere decir que hoy en día tienen 64 años. Bueno, y se estima que 1 de cada 5 de estos adultos vive en pobreza extrema. Eso quiere decir que es el 20%. Eso significa que son aquí echándole números gruesos, 1.361.728. La renta vitalicia, doctor, ¿me recuerda cuál es el valor? 223.000 quedaría para el próximo año aproximadamente, doctor, sin saber cuál va a ser el IPC. Eso quiere decir que eso mensualmente va a costar, a ver si yo logro leer esta cifra. No, es que es una cifra gigantesca. Sí. Astronómica. Son 300, es que no sé si son 665 303 billones. No, 300. No. Está hablando 665.000 millones de pesos. No, es mayor. Mensual. No, multiplicando. Hagan ustedes ahí, por favor, y me la ayudan a leer, que no la sé leer. Sería 223.000 por 1.361.728. Creo que son 303.665 millones de pesos mensuales. Por favor, me colabora con la lectura. Es una cifra gigantesca. Y cuando hablamos de asistencialismo, yo sí creo que en Colombia
los adultos mayores, yo ya el año entro en esa categoría, debemos pensar que las decisiones que tomemos de jóvenes, pues es la realidad que vamos a vivir de viejos. Yo creo que no podemos entrar a alcahuetear a la gente que no hizo nada durante la vida y entrar a subsidiar esto, porque nos vamos a volver un país de zánganos. O sea, con todo respeto a lo que estoy diciendo, yo creo que en el país todos tenemos que trabajar para producir lo que queremos vivir. En Suecia, por ejemplo, quiero contarles que salió un informe muy interesante sobre la realidad de lo que está pasando en Suecia. El modelo sueco ya está en riesgo por la cantidad de migrantes que tienen. Tienen más de 2 millones de migrantes. Eso significa que Suecia, que es un país rico, y ya sé que el modelo está fracasando, ahora Colombia, ¿qué irá a pasar? Dios mío. Adelante, doctor. ¿Qué cifra dio ahí? ¿Cómo la leemos? No, doctor, es una cifra astronómica que solo nos la puede decir el señor ministro de Hacienda, quien ya tiene una provisión con respecto a todo este tema asistencial o el componente social, disculpen. El componente social se supone que está totalmente cubierto por esta cartera ministerial. Entonces, ese es el gran interrogante que puede quedar en el tintero. Ojo con esto, la Corte Constitucional no solamente se encarga de verificar que el trámite haya sido el correcto. Muy bien, eso en cuanto al trámite, pero también debe tratar el tema de sostenibilidad financiera. Es decir, que no estamos solamente en manos de la Corte con respecto al tema de trámite, sino también con respecto a la sostenibilidad financiera. Un minutico nomás. ¿Recuerdan las madres comunitarias? ¿Recuerdan por qué a ellas se les cayó el tema pensional? ¿Recuerdan por qué a ellas no les reconocieron su pensión? ¿Por qué? Por sostenibilidad financiera. Una sentencia hito con respecto a ello. Digo, la Corte Constitucional, pueden tener derecho, pero por sostenibilidad financiera no les podemos reconocer el derecho pensional a tantas madres comunitarias. ¿Qué favor le hicieron a una sociedad? Hoy en día no solamente vamos a cubrir personas que no han trabajado, sino personas que quizás se nos conviertan en residentes y se nos nacionalicen colombianos. Gracias. No, doctores, el tiempo se nos fue volando. Yo sé que hay muchas más preguntas porque será muy interesante pues resumir. Yo creo que pasará el programa, doctor don Alfredo, resumir cuáles son las bondades del sistema y cuáles son como las desventajas y el riesgo que hay económico de esto, porque en serio es muchísimo dinero. ¿De dónde va a salir esa plata? Pues si hoy escuché en las marchas de FECODE que ya los de FECODE dicen, no reformen nada, déjenos como estaban. Eso es un tema increíble, ¿no? Tocaron el tema evaluativo y pues ni más faltaba en el tema de FECODE y dijeron, déjenlo así, por favor, no nos ayuden más. Muy bien, ¿qué beneficios tiene esta reforma pensional? Ni más faltaba que el componente social es un beneficio. ¿Por qué es un beneficio? Porque pues cubre contingencias que las padecen las personas que en este momento pues bien son adultos mayores, se encuentran en estado de invalidez y otras personas que quizás laboraron, pero por circunstancias de la vida, pues no lograron el número de semanas cotizadas. Visto de esa forma, ¿qué es lo que podría pasar con estas personas? Que se nos podrían convertir en un peso para el sistema, no solo pensional, sino el sistema de salud o el sistema en general de seguridad social. Entonces, ¿qué podría ser mejor? Ya tener tarifado, individualizado al número de personas y saber cuánto es que necesitamos para poder cubrir esa contingencia y no tenerlos en un estado de volatilidad. De volatilidad y por todo lado como gallinitas y no saber en realidad cuánto necesitamos para cubrir esas contingencias. Eso podría ser lo benéfico de esta reforma pensional. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas, pues lo tocamos precisamente, los impuestos sobre aquellas pensiones que logren el número de VTs, que podrían ser de 3.800.000, un poquito más. Esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque nos incluirían una pequeña reforma tributaria dentro de una reforma que se supone es social. Entonces, esa sería una desventaja. ¿Qué más? ¿Qué les digo yo? Desventajas, pues
teniendo un componente social enfrente, yo diría que muy pocas. La sostenibilidad financiera es una desventaja, pero no es una desventaja propiamente de la reforma pensional, sino de a quien le corresponde provisionar ese dinero para adelantar esa reforma, que es la cartera ministerial, el ministro del Ministerio de Hacienda. Entonces, y ventajas, pues muchas, el trato diferencial a las etnias, aparte de eso, pues la oportunidad de traslado, se acaba la competencia entre regímenes, eso es una bondad que va a tener esta reforma pensional. Y pues una de las desventajas que me acabo de acordar es que pues van a marchitar esos fondos privados y muy probablemente pase lo mismo que con las EPS. Al no tener que administrar, pues ellos van a empezar a marchitarse, ellos van a empezar a desaparecer. Bueno, doctor John, o sea, bienvenido el componente social, pero o sea, es decir, tampoco sacrificando otros pilares, otras situaciones. Y la verdad es que muy enriquecedor la charla, doctor. Muchísimas gracias. Espero que nos siga acompañando, porque es un tema, o sea, que vienen muchas cosas. Esperemos también el tema de la Corte Constitucional, no sé, igual eso va a ser este año, yo me imagino, ¿no? Porque ahorita pasa sanción y pasa a la Corte. Yo creo que esto es rápido, ¿no? Eso yo por lo menos que se tomaría unos 4 mesecitos máximo. Exacto. Máximo. Entonces, muchísimas gracias. Qué buenos aportes, el conocimiento, la experiencia, y espero que nos acompañe nuevamente en un nuevo programa, doctor John. Doctor Chinchilla, a usted muchísimas gracias por la invitación, a todos los oyentes. Doctor César, muchísimas gracias por esos grandes aportes, por esas cuentas que nos pusimos a hacer de forma inesperada. Un abrazo para ustedes, un abrazo para todos los oyentes, y desde luego estamos a la orden para el tema de seguridad social y temas laborales. Éxitos. Y doctor Buitrago, muchas gracias por sus comentarios, por todo el aporte. Doctor Jairo, lo mismo. Quiero decir algo adicional. Yo no me imagino al ministro de Hacienda haciendo mercado. Ese man debe llenar 50 carros porque no pregunta precios, ¿no? Porque con esa manera de manejar dinero. Pero quiero aprovechar para leer comentarios que nos han llegado. Yurani Vanega nos manda carita feliz. Ángela Forero nos dice: excelente explicación sobre la reforma por parte del doctor John Alfredo Buitrago Vanega. Felicitaciones. Jonathan Nuche nos dice: gracias por la explicación, doctor John y doctor Jairo. Un tema que nos interesa a todos los colombianos. Yo creo que ese es un tema fundamental, que yo creo que, mi estimado Jairo Alfonso, hay que seguir trabajándolo, ¿no? Hay que hacerle seguimiento a esto. Totalmente. Y por qué no comenzar también, mi estimado Jairo Alfonso, a mirar el tema de reforma en la salud, porque es un tema que ya en este momento está golpeando muy duro. Ahí me están llegando muchas quejas, y la verdad es que es una situación muy complicada. Y viendo hoy lo de FECODO, insisto, ya cuando dicen, oiga, denos como estábamos, pues uno dice, imagínese. bueno, y ellos pusieron 500 millones de pesos para la campaña. Entonces, 500.000. ¿Cuánto? 500.000. Ah, no, 500 millones. No, sí, qué pena. No, 500 millones, o sea, pusieron la platica y creo que les están haciendo conejo ahí, con todo respeto. Mis estimados doctores, Jairo Alfonso Chinchilla, doctor John Alfredo Buitrago, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en Ecojurídico el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en Ecoradio. Y si este programa les gustó, por favor compártanlo, que la idea es crear programas, hacer programas que nos ayuden a todos a entender lo que pasa en muchos aspectos de la vida jurídica de nuestro país. Nuevamente, mil gracias, y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao. Chao. Gracias, César, a ti. Entero hace eco en ecoradio.com. Otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido, y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma